Muy buenos días, gracias por estar ahí en un día más de Saludando. Hoy con más información en salud y bienestar y con un tema que está en la palestra. Si usted no la ha visto, la ha escuchado, que se está hablando mucho de la serie Adolescencia. Hoy vamos a analizar lo que plantea esta serie desde la parte clínica psicológica, hablando con una experta que nos visita en este día. Ella es la licenciada Mariela Herrera, psicóloga clínica y terapeuta conductual, quien ya nos había acompañado anteriormente y nosotros felices de que esté de nuevo en cabina saludando. Gracias por la invitación, definitivamente contentísima de estar aquí. Gracias a usted por decir que sí. Y en un momento, ¿verdad?, como que esta serie nos pone de frente a una realidad social que estamos viviendo. La adolescencia sabemos que es una etapa llena de cambios, de desafíos, pero no solamente para el adolescente, sino también para ese padre, para ese tutor o cuidador. Ante estos nuevos retos que plantea la adolescencia moderna, diría yo, ¿verdad?, que hay, ¿cuáles son esos principales desafíos que ustedes están viendo? Sí, claro. Mira qué pasa. La adolescencia es una de las etapas del desarrollo más importantes en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque en la adolescencia se está básicamente creando la identidad, tenemos muchísimos cambios tanto a nivel emocional, cognitivos. Es la etapa en donde los impulsos están más a flor de piel, hay más dificultad de control de impulsos en la adolescencia. Entonces eso hace que por eso, y hay una necesidad que aquí es lo importante y donde hace mucha referencia también en la serie, que es por esto que en esta etapa es más complicado, el pertenecer al grupo. Ya la familia pasa a un segundo plano, que en la infancia es como papá y mamá, son lo máximo de los muñequitos para mí. En la adolescencia ahora yo paso ese interés en mis amigos, mi círculo y en yo pertenecer a un grupo. Ese sentido de pertenencia. ¿Y qué pasa cuando no tengo los requisitos o las características para entrar dentro de esos grupos? Ahora, y es lo que usted dice, quizás ese bombardeo tecnológico, porque antes uno se sentía tal vez, cuando uno no tenía un teléfono, hace 15, vamos a poner 15 años, es un intermedio, o que el teléfono era solamente para llamadas, uno seguía arraigado tal vez a ese patrón, ese núcleo familiar, pero ahora no. No, y que podía, desenvolverse. Teníamos una situación en el colegio, pero yo llegaba a mi casa y esa situación del colegio se quedó en el colegio. Pero ahora, con los celulares, que en todo el tiempo los teléfonos son todo prácticamente inteligentes, entonces yo no solamente tengo esa situación cuando estoy en el ambiente donde me están haciendo ese maltrato o ese acoso. En donde sea que yo me mueva, eso me sigue, porque la tecnología está en mi bolsillo. Esa presión 24/7. Total. Y bueno, lo vamos a analizar en un ratito. No sé, digo, ¿por dónde iniciamos? Hay tanto que hablar. La serie, yo digo que al final la serie ha venido a ser el punto del iceberg. Tal vez entiendo que los padres, por los comentarios que leo, he escuchado en muchos grupos de padres, hablando de esta serie. Entonces yo siento como que era que ellos estaban esperando que alguien tocara el tema para todos desahogarse y sentirse identificados. Esto puede pasar y no solamente me está pasando a mí. Sí, definitivamente, porque esta serie, por la forma en cómo está hecha, es como básicamente un llamado de atención a la sociedad. Es como de empezar, de esto tenemos que hablar. Está aquí, todos lo sabemos, pero nadie habla. Entonces, esta serie tocó mucho por la temática y la forma, porque no está buscando necesariamente un culpable, pero de cierta manera te dice que todo el contexto influyó para que eso sucediera de la manera en cómo sucedió. Y puede estar pasando. Claro. Y algo que también me llama mucho la atención es que la serie fue rodada en Inglaterra. Sin embargo, de todos los países que he leído comentarios, y aquí estamos como si estuviera pasando en nuestro contexto. Es decir, que la realidad que se está viviendo a nivel psicosocial, psicoemocional, pues es la misma. Sí, en general. Estamos todos viendo eso. Por eso es que también hay como, no sé si te fijas, que hay como un énfasis ahí en el impacto que tienen las redes sociales y cómo todo esto va llevando y es como una cadena que se va conglomerando y termina en esto que está pasando aquí. Hay un punto interesante de la serie que inicia directamente llamando, entrando en la casa. Su hijo está acusado de un asesinato. Pero el niño se ve lo más angelical, es un niño que, como ellos dicen, estaba siempre en su habitación, no tenía problemas con nadie. Ante ustedes que son los especialistas en la conducta,
¿cuáles son esos signos de alerta que los padres deben tener? Y si no hay ningún signo visible, ¿ante qué cosas debemos como que estar más pendientes? Sí, yo creo que él sí tenía muchos signos visibles. O sea, a medida que se va desenvolviendo la serie, te va dando como rasgos de cositas que estaban pasando y que tal vez los padres no vieron. Mira, el aislamiento que él tenía. Definitivamente, yo creo que el episodio de los padres hacen mucha referencia de que él se pasaba horas encerrado en su habitación con las redes sociales todo el tiempo. Entonces es un signo de alerta de por qué no sale a jugar, por qué no está con los amigos. Y esa es una etapa en donde el grupo es tan importante. ¿Qué pasa ahí? Número 2, la falta de conexión y de contacto, de control de alguna manera. ¿Cómo va a ser posible que un niño de 13 años lo detienen, pasa todo esto y los padres ninguno de los dos sabía dónde estaba su hijo la noche anterior? Y de noche. Ajá, exacto. O sea, a las 9 de la noche. No sabían ninguno de los dos dónde estaba su hijo, que eso también habla un poquito de aquí allá lo que está pasando. Definitivamente los cambios, muchas veces y sobre todo en los hombres, se normaliza de cierta forma como la dificultad de controlar impulsos. Es como, no, es que ese es así, su temperamento es así, entonces es un poquito complicado. Se normaliza que tenga explosiones, se normaliza que entonces de repente yo estoy viendo que está enojado, que está teniendo, ay, que él es así. Entonces un poco la normalización y en vez de decir, ok, espérate, pero algo está pasando, porque no nos enojamos porque sí, hay algo que hay detrás, necesitamos indagar a ver qué está pasando ahí. Y qué bueno que usted menciona ese punto. Sí tenía signos, cuando yo pregunto, no tenía, porque tal vez hemos normalizado, y también como sociedad y tal vez los padres, que él esté en la habitación, en el teléfono, que él no salga de su habitación y cuando llegue del colegio. Claro, es que normal, no, eso es parte de la adolescencia, él ahora está en su mundo, no quiere ni siquiera que lo lleve yo al colegio. Exacto. Y al final, no, hay un llamado ahí, porque esa es una etapa en donde, ok, sí, un poquito más diferenciación de mi papá y de mi mamá, porque ahora yo tengo que crear mi propia identidad. Y sí, un poquito, pero sí la parte social, o sea, ¿dónde está esa parte social que claramente no se ve? Ahí hay algo que está pasando. ¿Y hasta qué punto los padres, sin buscar culpables como es ese último capítulo de la serie, no lo vamos a tocar ahora porque al final ya estamos haciendo spoiler y no importa, usted vaya a verla de una vez si no lo ha hecho, esa responsabilidad compartida también desde los padres y este llamado a lo que ustedes están viendo en consultas, en nuestras consultas en nuestra ciudad. Claro. El padre, la madre inmersos en un día a día y quizás quién atiende el niño o qué está haciendo mi hijo en esas horas que yo no estoy con él. Claro, y ahí lo que pasa, a mí me gusta mucho hacer como énfasis aquí. Al final es cierto que papá y mamá hacen lo mejor que pueden desde las herramientas que tienen, porque eso es una de las tareas más difíciles, el de ser padres, y nadie nos enseña cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, cómo se hace lo mejor. Y aquí, sobre todo, es donde es muchísimo más importante buscar herramientas. ¿Por qué? Porque aunque la serie no trata de culpabilizar, sí muestra cómo todo el mundo influyó, y dentro de todo el mundo influyó, papá y mamá también cometieron fallas. Había una falla y habían herramientas que nos estaba dando. Yo no sé si te das cuenta que al inicio está pasando todo esto. Todavía tú no sabes si lo hizo o no lo hizo. Pero su papá ni siquiera le da un abrazo. ¿Te diste cuenta? ¿Tú te fijaste en eso? Su niño está asustado, está pasando por esto y su papá ni siquiera de un contacto de yo estoy aquí, le van a sacar sangre, él le da miedo sacar sangre, pero ni siquiera te abrazo, te toco la mano, ven, yo estoy aquí. O sea, que había una carencia de regulación emocional en general. Y esa parte de fuerza, de masculino, incluso cuando le van a hacer los texts, qué se lo puede hacer, cómo se lo hacen, es mi niño, pero o sea, él dentro de la propia rabia y de lo que le hemos permitido o entendido que el hombre no debe ceder ante los sentimientos y las emociones, y el padre fue muy fuerte en ese momento. Claro, que al final te deja saber también un poquito de que a nivel emocional hay baches que están pasando ahí, que no se están prestando atención. Entonces eso en esa etapa de crecimiento y de creación de una identidad es importante, porque hace mucha referencia también que él idealizaba al papá. A su papá. O sea, que su figura de lo que está bien en este mundo principalmente era su papá. Entonces también esa falta de saber qué hacer con las emociones también está para él también, porque yo no sé qué hace con él. Y aunque no te dice que papá era violento, tal, sí tenía una situación de control de impulsos, porque en ese último episodio lo podemos ver como que también el niño lo veía. Era bueno, claro, pero habían impulsos que tenía. Tal vez nunca se había detonado el momento para el ser, ¿verdad? Ajá, o se había normalizado. Se había normalizado. Que él tiene un temperamento fuerte. Porque vivió una infancia dura. Y él cuenta, una vez tumbó él, pero eso fue parte de, y lo vio como normal. Ajá, claro, normalizado completamente. Y lo vimos en nuestros hogares, tal vez, y lo que ustedes ven en consulta.
Sí, 100%, que es lo que se ve en el día a día y se normaliza, porque claro, cuando voy creciendo, esa figura es, o sea, hay una lealtad a ese sistema. Yo no puedo jamás en la vida pensar que todo algo que están haciendo mis padres pudiera no estar bien. Entonces, como yo lo normalizo, necesito normalizarlo para integrarlo y sentirme estable. Aquí también me surge la duda. No soy mamá, pero yo digo que no soy mamá porque no he parido, porque tengo 2 hermanos menores a los cuales yo he entendido que yo soy la mamá gallina y mi mamá a veces, no, pero no son hijos tuyos. Pero en este punto, yo hablaba ahorita de quizá la adolescencia moderna, la crianza moderna, donde los padres entienden que tiene que haber otro tipo de crianza a la que mi abuelo o mi mamá tuvo, y eso significa ser más permisiva, incluso yo ir al punto donde está mi adolescente para que él se sienta bien y para que no entre en un cuadro de trauma. ¿Qué tan beneficioso es eso? Cuando no hay una línea entre que yo soy papá y no soy tu amigo. Ya, y yo creo que eso es lo importante. Siempre esa línea tiene que estar clara, porque papá y mamá son papá y mamá, no son tus amigos. Ahora, ¿qué pasa? Sobre todo con esto de crianza respetuosa, se habla mucho de, bueno, que no hay límites y qué tal, y porque se confunde, porque se piensa que si yo tengo una crianza como en valores, en inteligencia emocional y cuidando la integridad del ser humano, entonces yo no puedo poner límites. Y es todo lo contrario. La crianza respetuosa necesita límites. Los límites tienen que estar, porque de lo contrario hay mucha confusión. Cuando el niño se va desarrollando, necesita saber hasta dónde puedo llegar, porque eso es lo que le permite que luego en la sociedad pueda insertarse, porque donde sea que nos movemos hay límites. Entonces, los límites son necesarios. Yo veía, de hecho, el otro día, una terapeuta que estaba hablando de este tema y puso una analogía que me pareció genial y preciosa. Y decía, porque están preparando ahora a los niños, no los están preparando porque los están haciendo muy frágiles con todo esto de la regulación emocional y tal. Y ella decía, wow, es que eso es como si nos dijeran que para tener los dientes más fuertes yo tengo que darle dulce todos los días para que sus dientes se acostumbren y cuando coma dulce en la calle no le haga daño. Y es todo lo contrario. ¿Qué hacemos? Le damos buena comida, saludable, tratamos de que tenga una alimentación balanceada para que el día que salga y coma dulce, ese dulce pues no le haga daño porque su sistema está preparado y fortalecido. Y es básicamente eso. Cómo en la casa es importante que se trabaje la comunicación, la regulación emocional, los límites, que él en casa pueda entender lo que está bien y lo que no, para que cuando algo sale de nuestro control y pase fuera, él sepa qué hacer y sepa que esto no está bien, porque esto no es lo que yo he vivido. Y dónde ir a buscar ayuda. Exactamente, que es lo más importante. Que es muy importante y entiendo que también es el reflejo de la serie, donde él fue tal vez a canalizar toda esa angustia o todas esas emociones que vienen del rechazo o de la presión social, y ahí quiero detenerme. La presión social que están viviendo, no estamos aquí hablando de los adolescentes, pero lo vivimos nosotros como adultos. Claro. Que ya no hallamos a cómo más controlar este aparato, que no será alguien que no tiene todavía, tal vez en su máxima capacidad, la regulación de esas emociones. Pero no me responda ahora, lo vamos a hacer. Yo sé que ustedes no quieren ni siquiera que hoy haya pausa, pero tenemos que hacerlo, así que no se muevan de ahí. Hablamos de los desafíos de la adolescencia en un análisis con nuestra experta invitada de la serie Adolescencia, ¿verdad? Mejor nombre tampoco pudieron ponerla. Yo siento que ellos batearon por los 400, como dicen los que saben de deporte, porque desde la riqueza visual que tiene y el logro cinematográfico, técnicamente hablando, el tema a nivel social ha dado, no importa la parte del mundo desde donde se haya visto esta serie. Entonces hoy quisimos detenernos aquí en Santiago, pero también viendo nuestra propia realidad con la licenciada Mariela Herrera, quien es terapeuta familiar conductual, ¿verdad? Terapeuta conductual. Entonces no nos cabe duda de que esto que vimos en la serie ya lo ha visto por mucho. Ahora dejé una pregunta en el aire antes de irnos a la pausa, y era el tema de ¿qué hacer con esa presión social? ¿Cómo la maneja un adolescente?
Sí, yo creo que lo principal, volvemos al mismo punto, se trabaja desde casa, primero, de cómo poder darle herramientas a ese niño cuando va creciendo y ya luego darle herramientas a ese adolescente de regulación emocional, de conectar con lo que está sintiendo, de comunicación, de poder hablar de eso que está sintiendo, porque eso es al final lo principal. A raíz de esto, entonces, cuando empiecen a surgir los retos, vamos a tener a un adolescente que va a estar más preparado para poder comunicar de lo que está sintiendo, lo que le molesta, lo que está viviendo. Y definitivamente estar más atentos como padres a lo que consumen nuestros hijos en redes, porque al final no vamos a tener control de que utilicen redes. Eso definitivamente yo creo que no hay forma de controlarlo, porque hoy en día todo se maneja a través de ahí. En torno. Exacto. Pero sí estar un poquito más pendientes y crear esa comunicación desde pequeñitos para que sea una comunicación abierta y que el adolescente cuando tenga una situación pues pueda tener la confianza de acercarse, de oye, esto me está pasando, para poder entonces buscar la ayuda que sea necesaria. Hay uno de los temas que aborda o que hace visible. De repente yo me quedo como que, ok, un punto más en la serie es los incels. Ah, sí. Que tal vez es una realidad, leía, pero es esto en Europa, o sea, está ya bastante como que común de repente, para ver si nos puede explicar un poquito y si nosotros en esta parte del mundo podríamos estar viviendo esto mismo o algo parecido. Eso, bueno, tiene como que su auge por un influencer, Sí. Andrew Tate. Él hablaba sobre, él es un influencer que él se autoproclama como misógeno, una ideología muy machista, muy, ¿verdad? Entonces, básicamente el incel es como que estos hombres que son célibes, pero no por elección, sino porque no son lo suficientemente atractivos como para que alguien quiera en algún momento o sienta una atracción sexual por ellos. Y solamente explicándolo suena horrible. O sea, es algo muy fuerte. Y sobre todo, que el público que está consumiendo esto, precisamente por el medio en el que se está distribuyendo, que son las redes sociales, es un público que ya sabemos que su lóbulo frontal no está completamente desarrollado. O sea, que su identidad no está completamente creada y su control de impulsos no está todavía como formado a plenitud. Entonces, imagínate tú que quien está en su proceso de crear esa identidad, recibiendo todo este bombardeo de información, son los adolescentes, principalmente. Y que como un influencer tiene, o sea, la influencia total sobre un grupo social, como usted dice, y hasta qué punto. Y sobre todo porque fíjate que en la adolescencia es donde necesitamos pertenecer. Entonces yo vengo de que en mi grupo, en mi escuela no pertenezco, entonces yo necesito buscar un grupo en donde yo sí pertenezca, en donde sí me acojan. Entonces yo encuentro esta ideología que de cierta manera me refuerza. El famoso 80-20. Exacto. Que me refuerce o sea, fatal. Y aquí vienen otra vez clave, usted decía, los padres, que también se refleja en la serie cuando están investigando y ven los emojis que le dejan en los comentarios. Los padres ni siquiera entienden este lenguaje, sin embargo, todos los adolescentes sabían a qué se referían y que era un ataque, que podía ser bullying inclusive. Entonces, bullying. Como usted dice, los padres tienen que estar atentos y lamentablemente empaparse de todo lo que se maneja ahí adentro. Sí, y es difícil porque ya de por sí hoy en día son muchas las cosas que se tienen que manejar y definitivamente sí es complicado y es difícil. Y al mismo tiempo es súper importante estar pendiente de ese tipo de cosas. Fíjate cómo cuando el policía le está abordando o sea, haciéndole las preguntas, él pensaba que era una amiga. Mira, pero ella era tu amiga, te comentaba y fue... Y te comentaba cosas chulas. Exacto, fue su hijo adolescente que le dijo, no, eso no significa eso. No es nada bueno, esto es acoso. Y que luego en la sesión de la psicóloga sale que ese acoso había llegado incluso a ser físico. ¿Y dónde estaba la escuela? ¿Dónde estaba? O sea, nadie... Pero vimos cómo actúan también. Y esa es la plena realidad de que cada quien está en su mundo actuando ante su necesidad. Claro. Y lo que pase, esto es lo que yo manejo y ya yo no me importa lo que pase de ahí para allá. O sea, que básicamente, por eso es que digo que es como una crítica social en general de cómo todo influyó para que sucediera. Y lo mismo, por ejemplo, el otro amiguito, el que le facilitó el cuchillo, como de cierta manera también él aportó porque él estaba apoyando esa ideología.
O sea, por sentirse también rechazado. Fuera de ese círculo social. Que lejos de buscar un espacio donde pueda drenar de manera sana todo eso que estaba sintiendo y entender y a poner límites y aprender a eso, aumenta el resentimiento y lo alimenta. Entonces, claro, posiblemente al momento del incidente tal vez él ni siquiera tenía deseos de verdad de llegar de hacerlo. Pero como no hay control de impulsos, ya en el momento, pues, ya tal vez era incluso asustarla. Pero, y bastante, porque hay cosas que no aparecieron. Tú no fuiste, pero ¿quién te ayudó? Exactamente. Entonces, yo siento que hay cosas que también quedan ahí para esa reflexión. Tengo 2 puntos en esta parte final, a ver cómo lo vamos manejando. Tenemos unos mitos. Es un segmento que tenemos donde las personas opinan, dicen, o nosotros encontramos cosas que se dicen. Ustedes tienen que decirnos si es sí o verdad. Si es no o si es verdad. El de hoy es que la adolescencia es una etapa rebelde, pero eso va a pasar solo. Ok. Sí y no. Ok, vamos a ver. Una etapa rebelde. ¿Por qué se habla de una etapa rebelde? Por la misma situación de que como está en una búsqueda de identidad, las emociones están a flor de piel. Entonces, ¿por qué están a flor de piel? Porque las emociones primarias, que son las que tenemos en la infancia, ya no son suficientes para dar explicación a todo lo que yo estoy viviendo. Entonces, necesita abrir paso a que entren más emociones, a abrir paso a definir la parte de mi sexualidad. Entonces, todo esto hace que todo esté más sensible, que sea blanco o negro, un poco ahí en extremos. Entonces eso puede dar como la sensación de que están más rebeldes, pero es por eso, por esa sensibilidad y por esa dificultad de control de impulsos que hay muy característico en la adolescencia. Que eso pasa siempre y cuando se sepa cómo abordar, porque yo creo que las cosas no pasan porque sí. Si nosotros no le damos apoyo en ese momento, si no le buscamos herramientas como podamos mejorar esa comunicación con esa persona que está en crecimiento y en cambio, entonces, bueno, va a pasar, pero se va a convertir en otra cosa, no necesariamente favorable para ese adolescente. Verdaderamente. El segundo mito del día de hoy, los adolescentes no necesitan supervisión, solo quieren libertad. Ok. Sí necesitan, claro que necesitan supervisión, por algo no son adultos, es súper necesario la supervisión. Lo que pasa es que se tiene que hacer ese balance entre empezar a ofrecer esa confianza para que pueda crear y diferenciarse de papá y de mamá y empezar a crear, ¿verdad? Como ese concepto de quién es y eso se necesita cierta libertad, cierta un poquito, pero se tiene que ser acompañado. No es una libertad de, bueno, te suelto y ya. Porque entonces, ¿dónde pasan estas cosas? Que no tenemos idea de lo que está viviendo. Y que puede ser la realidad a veces superar la ficción. Claro. Definitivamente, así que hay que tomar esos controles. Voy a ver aquí el timarín, a ver cuál de las preguntas vamos a hacer. Hay una parte que se ha hablado mucho, criticado mucho, quienes no entienden, ¿verdad? Que fue también con un final abierto. Usted cree lo que usted entienda, ¿verdad? Que ha pasado. Y uno de esos puntos de esas escenas es la escena de la psicóloga. Aquí necesitamos de su ayuda para entender el diagnóstico que no se dijo del jovencito. Ok, eso me encanta porque ese episodio fue bello. Ese episodio fue bello desde la forma en cómo la psicóloga lo manejó, súper humano. Al final, uno es un ser humano, que uno está ahí, o sea, y tiene emociones también. Mira, para hablar de un trastorno de personalidad tendríamos que estar hablando de un adulto. Como todavía no es adulto, pues no podemos ahora. Posiblemente, si se le pasara alguna prueba, tendría muchos rasgos de antisocial, obviamente, porque esa parte de agresividad, de control de impulsos, tiene temas sociales, obviamente, que pudieran hablar de esquizotípico, que es ansiedad social, ¿verdad? Pero al final es un poco todo el constructo de lo que él estaba viviendo y cómo estaba normalizado. Yo no sé si te diste cuenta, pero esa misma creencia de que, como, ¿verdad? Papá es mi figura principal y yo estoy en una ideología machista principalmente. Yo no sé si te das cuenta que esos abruptos emocionales que él tenía con ella, que se le enfrenta, que se le sube, no lo tiene cuando entra un hombre a la habitación. Quien lo calma es el seguridad, que es hombre, que lo vuelve y él, entonces ahí él respeta. Pero ese intento constante de ponerte por debajo y cómo le enfrenta. Claro. Y yo siento que no le enfrenta físicamente necesariamente. Hay un tema psicológico que si ella no hubiese tenido el dominio tanto de las técnicas... 100%, es un tema psicológico de dominar. Porque, claro, y que lo que pasó también con la compañera es que encima de todo, quien me acosa y quien me humilla es una mujer. Entonces eso no
no puede ser, porque yo estoy superior, que una de los parámetros que apoya esta ideología de Andrew Tate, de que el hombre está por encima y es superior a la mujer. Aquí yo siento que deberíamos seguir analizando porque el tema del influencer de Andrew de verdad que también lleva a un análisis extremo y de cómo algo que no debería, hemos utilizado mucho la palabra normalizar, no deberíamos normalizarlo, ni siquiera tal vez aceptar del consumo extremo por nuestros adolescentes, porque el adulto, bueno, sabrá que cómo va a decir esto sí me aporta, esto no me aporta, pero nos llama mucho la atención de si es él y mañana cuántos más. Sí, 100%. Y tienen abierto todos los canales disponibles para llegar con este mensaje que quizás a veces se distorsiona. Sí, porque no hay control, ya una cosa se fue viral y ya, todo el mundo tiene acceso a poderlo ver. Quienes nos están viendo desde cualquiera de sus posiciones y roles dentro del hogar, pues habrán identificado esas características o esas escenas o esos diálogos que hacen interiorizar realidades que estamos viviendo socialmente. En este punto, independientemente, tal vez ese adolescente que está en su casa o que usted conoce no está, ¿verdad?, bajo esta nueva influencia que es más en Europa, pero en Dominicana tenemos nuestras propias influencias, quizás nuestras propias batallas, las herramientas, la importancia del acompañamiento y sus consejos para poder gestionar esa conducta. Y lo voy a decir todo en uno para que usted nos resuma esta parte final. La importancia también de que papá y mamá en ocasiones busquen ayuda. Sí, yo creo que, y eso último que has dicho, yo creo que merece toda la pena que yo lo resalte. Una de las cosas principales que yo veo en sesión y que yo siempre que trabajo con un menor, yo trabajo con papá y con mamá. Porque lo que sea que yo voy a hacer con un menor de edad, yo necesito trabajar con ese papá y con esa mamá para que aprenda sobre el proceso de regulación emocional, para que pueda conectar. Es que llega mucho, por ejemplo, a consulta, padres que dicen, no, porque es que de repente no controla sus impulsos, está súper agresivo, pero cuando tiene situaciones, ¿cómo reacciono yo? ¿Verdad? Como desde el mismo lugar. Entonces necesitamos primero aprender el adulto cómo regular lo que está sintiendo, cómo gestionar y cómo comunicar todas estas situaciones para luego entonces hacer acompañamiento a ese adolescente o a ese niño. Porque una de las cosas también que yo creo que es cambiar el chip de no tienes que resolverle la emoción, es simplemente acompañarlo en el proceso para abrir canal de comunicación. Entonces es lo importante de tu poder estar pendiente de esas cosas para que en los momentos donde te supere y tú digas, ok, yo no tengo herramientas, no sé cómo hacer, pues te puedas acercar a buscar ayuda, necesito ayuda con esto porque como padre no sé cómo ayudar a mi hijo, pero hay algo que está pasando aquí. Y qué bueno que usted hace ese énfasis y resalta el buscar ayuda. Ya nos dimos cuenta. Vayan y lean cualquier lista de comentarios en cualquiera de los posts que tienen que ver con esta serie y se van a dar cuenta que si están atravesando una situación familiar no están solos, no le está pasando únicamente a usted. Dejemos la vergüenza y tomemos acción y dejémonos acompañar de los especialistas de la conducta porque entiendo que es hora y a tiempo podemos tener mejores finales. Claro, al final es lo que va a permitir que podamos hacer una diferencia entre un destino como ese o hacer algo diferente al respecto. ¿Dónde podemos buscar ayuda si queremos estar pues con la licenciada Mariela Herrera? Claro que sí, en Benestare, Atención Psicológica Integral, estamos en Villa Olga, al lado de Plaza Minaya, casi frente a la desayunería. Así que ya ustedes saben, sé que hay muchos temas de adolescentes, de cómo manejar también esa parte familiar y las herramientas para los padres. Así que vamos también a comprometer a seguirle llevando estos temas con la especialista y con todo el equipo para que ustedes también puedan hacer esa conexión con esa salud emocional que tanto es necesario. Así nos despedimos por el día de hoy, agradeciéndole su sintonía, agradeciendo a Mariela que nos haya acompañado como siempre y hacer tan fácil temas tan delicados. Gracias por la oportunidad. Y a ustedes les esperamos en nuestras redes sociales, Saludando RD con doble